Bueno, pues me presento, soy el psicólogo Omar Susano. Este es el podcast Perspectivas Psicológicas y estoy aquí el día de hoy con mi compañero y colega. ¿Te puedes presentar, por favor? Muy bien. Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, colega. Aquí estamos nuevamente para abordar un tema más sobre las perspectivas psicológicas, que va a ser bien interesante. Adelante, colega. Sí, bueno, pues el tema creo que lo elegimos ahí un poquito en el capítulo anterior de los podcasts que estábamos hablando acerca del amor, Sí, porque al final de cuentas creo que surge este nuevo concepto que está, pues yo diría como que de moda, ¿no? Por la situación actual de la guerra de géneros, etcétera, de el psicópata narcisista, ¿no? Que al final de cuentas, un poco platicando contigo, era este asunto de que lo estaban, eh, pues como que estaban tratando de poner de moda un nombre, ¿no? O sea, un nombre como tal, que una definición que a lo mejor hasta si, termina siendo como que contraria a lo que trata de definir, ¿no? Porque decías este término y me quedó muy claro de que como tal, el psicópata como tal no es que sea un trastorno por lo que investigué por ahí, pero sí la psicopatía, que es de donde proviene el término psicópata, ujú, y el narcisismo como tal sí se toma como trastorno narcisista. Entonces, dabas una posibilidad de tema en donde pudiéramos utilizar más allá del psicópata narcisista, que le agregáramos como más, ¿no? Más trastornos, en el sentido de poder ir definiendo como que hay varios trastornos, pero al final también como que recurrir a tratar de definir o de redefinir este término, ¿no? De psicópata narcisista integrado, ujú, y le pusimos ahí el más para hacer notar que había más, ¿no? Y que a final de cuentas a lo mejor esta forma en donde quieren encasillar el término, pues a lo ujú. mejor hasta puede incluir más trastornos, porque de hecho pues por ahí me topé con que pudiera también rayar en el trastorno disocial, algo así, Sí, y en o otros trastornos que antisocial. ya iremos mencionando, Ujú, antisocial, en otros trastornos que a lo mejor cumplen más las características de lo que quieren definir, pero a lo mejor por, no sé si por facilidad o por tal vez de una manera narcisista o egocéntrica, pues alguien lo empezó a acuñar y lo empezó como que a definir así como con la intención de hacer notar, porque hay que ser bien claros, ¿no? Lo que quieren hacer notar es que tenemos entre nosotros a alguien que se aprovecha de las mujeres, porque casi se le da ese término solamente a los ujú, hombres, y que estos hombres enfermos dañan a las mujeres que son pues pobrecitas y que les hacen un daño tremendo, ¿no? Eh, Aunque en el trasfondo y en el contexto de la sociedad es cierto que vivimos en un mundo todavía hegemónico de creencias machistas, pero que a final de cuentas cada día se apegan un tan poco más a apoyar las leyes a las mujeres y a que sea un mundo más justo, ¿no? Por decirlo así, pero todavía estamos como que en los inicios de esto, ¿no? O sea, haciendo notar que en el pasado las mujeres no tenían derecho a opinión, ni a voto, y que se le relegaba, creo que a la casa, a una postura más o menos de esclava, ¿no? O sea, siendo bien sinceros, me parece que han ganado mucho terreno, pero tampoco estamos por esa situación para decir que la contraparte, que somos nosotros los hombres, entonces pues somos unos locos que a final de cuentas casi amaestrados, ¿no? Porque así más o menos me suena el psicótico narcisista integrado, somos unos locos integrados a la sociedad que cuando se nos da oportunidad le hacemos daño a la mujer, ¿no? Más o menos así se entiende ese término. Pero me gustaría escuchar también tu punto de vista sobre esta temática, colega, y a lo mejor también pues tu punto de vista de qué has escuchado acerca del término, ¿no? Si en verdad es como yo lo digo que parece que se está haciendo mucho ruido de este tema. ¿Crees que sea así o tú lo ves de una manera diferente, colega? Digamos que sea algo del tema, colega, déjame, te comparto y les comparto a quienes nos hacen favor de vernos.
que yo hace más de 22 años, 23 para más o menos por ahí aproximado, yo hice mi tesis precisamente de estos temas. Ajá, era cómo establecer un diagnóstico diferencial de la personalidad psicopática, precisamente porque ya había agarrado mucha fuerza esos términos. Entonces, pues ahí, de hecho, abordé ese tema, ¿no? En ese momento yo lo que hice fue tratar de separar lo que era la psicopatía y lo que sería la sociopatía. Ujú. Ya lo del narcisismo ya viene un poquito más adelante que agarra fuerza, pero yo en su momento mi tesis se enfocó en eso, en distinguir la psicopatía de otros trastornos, no nada más de la sociopatía. Pero fíjate que cuando estaba estudiando esta parte sí pues vi que muchos autores han estudiado, muchos autores es un decir, ¿no? Porque a comparación de otros trastornos o de otras áreas de la psicología o de la salud mental, del trastorno mental, de los trastornos de la personalidad, pues no es poco, vamos a poner así, ajá, a comparación de lo que se ha enfocado a estudiar las emociones, los procesos cognitivos, las motivaciones del ser humano, ¿no? Pero aquí lo que yo pude ver es que hay mucha confusión en esos términos y por eso ahora agarran y hasta ponen este término que tú mencionas, colega, el del psicópata narcisista integrado, que lo podemos ir ahí, digamos, desintegrando, este término así tan grandote, e ir analizando cada concepto, ¿no? El por qué se llega a ese punto. Pero se da esto, colega, como dices, a lo mejor igual una de esas por algunos autores que hasta son ahí medio narcisistas, medio ególatras o como que quieren ser centro de atención y crear su nuevo concepto a partir de, vamos a decirlo así, de conceptos tal vez hasta ya que no se utilizan, ajá, o que tratan de ya quitar, ¿sí? Porque de hecho si nos vamos al DSM-5 ni siquiera se maneja como un trastorno, ajá, digamos lo que es la psicopatía o lo que se conocía anteriormente como la psicopatía o la personalidad psicopática y así como la personalidad sociopática o el sociópata, o sociopatía, se engloban en otro apartado, ¿no? Ahí van, ajá, que era este que mencionabas, ¿no? Del trastorno antisocial de la personalidad. Bueno, pero con respecto a lo que comentas también en esta situación de los movimientos feministas y todo ese tipo de situaciones, incluso yo me atrevería también a meter aquí el movimiento de la diversidad sexual, ¿verdad? Porque también pareciera que ahí el malo para algunas posturas, no para todas, ¿sí? Ya hemos platicado que hay distintas corrientes feministas, algunas son muy loables, que sí es importante apoyarlas porque buscan esa igualdad, ajá, entre los derechos que tiene la mujer y las que tiene el hombre, ¿sí? Platicamos la semana anterior en el otro podcast que esto va a generar o está generando respuestas muy fuertes pues, del otro punto, ¿no? Del otro extremo, ajá, de los radicales, ¿no? Y te comentaba de este país que es Pakistán o Afganistán, hasta la fecha no me acuerdo, pero en uno de esos que ya pusieron esa ley que le prohíbe hablar a la mujer en público, ¿no? Pero es como una contraparte o una respuesta muy fuerte a lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Pero sí es cierto, colega, aquí también comparto contigo que hay algunos movimientos, aclaro, de los movimientos feministas y algunos de la diversidad, que ponen al hombre, ajá, al género masculino, al sexo hombre, como el victimario, ¿ah? Como el que ha ocasionado todas estas situaciones de agresión, de violencia hacia la mujer, hacia las personas de la diversidad sexual, ¿no? Y yo creo que también este programa puede servir para desmitificar en parte esa situación. Y digo en parte porque culturalmente hablando, pues sí está más que comprobado, no necesitamos hacer grandes estudios ni nada, ni ser científicos, ni sociólogos, ni antropólogos, ni psicólogos para darnos cuenta que en las diversas culturas
sí se le ha dado mucho peso al género masculino, al hombre, por sobre la mujer. Ajá, y mucho de eso también se nota desde el aspecto político, el aspecto laboral, el aspecto educativo, el aspecto cultural en general y en el aspecto religioso también, ¿sí? Entonces, hay muchísimas áreas que se han, digamos, compaginado para ir llevando esto a esa situación en el que sí definitivamente la mujer pues ha sido minimizada, sobajada, atacada, pero ahorita están utilizando eso como si fuera la solución, ¿no? Ahora vamos a ver cómo el hombre es el malo y la mujer ha sido víctima. Y pues no, obviamente no es la solución porque también desde la antigüedad la mujer ha tenido papeles, podríamos decir hasta psicopáticos, ¿no? Por ejemplo, Cleopatra, ¿no? Y estamos hablando de miles de años antes de Jesucristo, ¿no? Pero bueno, esa sería mi postura ahorita de entrada, colega. Entonces, para mí en lo particular es un tema bien interesante al que yo le he puesto atención desde hace mucho. Te digo, lo plasmé en mi tesis. Entonces, pues vamos a ir ahí desmenuzando todo esto y pues ahora sí, si tienes temas de los que vamos a partir o esta situación que decías del psicópata narcisista integrado, Integrado. que ya me fui por acá y por allá, pero voy a aclarar este punto que es bien importante. Como son áreas bien complicadas para la psicología, para la psiquiatría, para la neurología, para las neurociencias, para la criminología, incluso lo que son estos términos o estas personalidades, estas formas de ser de algunos seres humanos, manejan del 1 al 3%, por ejemplo, en el psicópata, hasta un 8% en el narcisista, sociópata, y hay algunos que manejan hasta un 20%, ¿no? O yo me quisiera quedar con el 1% ya mínimo de pervis, ¿no? Pero bueno, el asunto es que hay tanta confusión, no porque no sean personas que no hayan estudiado estas situaciones o que no se hayan comprometido, al contrario, pero son personalidades bien complejas, colega, y a mí me tocó cuando yo empecé a hacer mi tesis sobre esto, pues sí, en algunos momentos, pues sí, lo comento y lo comparto. Parecía que me había metido en una camisa de 11 varas, porque es bien difícil estudiar estas personalidades, y de ahí que algunos dicen, pues este es el sociópata, este es el psicópata, este es el narcisista, pero en la actualidad, de acuerdo al DSM-5, nada más está esta personalidad, ajá, del trastorno antisocial, y la otra que es la personalidad narcisista. Ajá. Nada más hay esos dos, ¿sí? Sí, Entendiendo que en el antisocial vamos a meter al psicópata y al sociópata, pero bueno, ya lo iremos platicando, colega. claro. Y a final de cuentas también yo consideraría que vamos a meter varios términos adicionales. O sea, a final de cuentas, pues esto a lo mejor lo pusimos aquí para hablar del término que está de moda, pero adicionalmente me parece que de hablar del término trastorno, o sea, es importante. Y desde luego iremos como que aclarando muchas cosas, muchos términos. Nada menos a lo mejor, ahorita hago notar, eh, pues que por ejemplo el DCM es un diccionario, de algún modo se llama de la salud mental, pero es creado más por psiquiatras, ¿no? Los Eh, psicólogos, como tal, sí lo tenemos como una base, pero en el underground de los psicólogos nos dicen que no lo tomemos tanto en serio, siendo bien sinceros, ¿no? Porque de algún modo como que también nos han hecho notar que gran parte de los trastornos que ahí son validados tiene mucho que ver con la farmacología, sí, con el hecho de tener que crear nuevas medicinas o nuevos medicamentos que, que atañen o que puedan curar, como por decirlo así, o que regularicen ciertos trastornos que aparecen ahí. Y ciertamente la historia del DCM a través de los años ha sido que quitan unos y ponen sí, otros por moda. como, O sea, no, como la no me, ciencia. de verdad que sí, sí, no me sorprendería que en próximos DCM6 o alguna cosa así ya esté este trastorno ahí validado porque se hizo moda. Ajá. Y entonces, a pesar de que ahorita estamos hablando de que no es
que exista como tal el término, que probablemente ahorita vamos a desmenuzarlos y más bien hay ciertos rasgos psicopáticos o ciertos rasgos, en este caso a lo mejor de narcisismo, en las personas que tienen esas características. Entonces, el asunto es que no estamos, cierta parte de la psicología está peleado con el DSM, ¿no? Y otra gran parte lo toma muy en cuenta para hacer diagnósticos, para hacer exámenes psicométricos, porque hay que aclararlo. Las pruebas, los test psicométricos, pues se refieren mucho al DSM, ¿no? Definitivamente tiene O mucho que al ver con el CIE. DSM, porque Ajá, porque lo que estás calculando ya está estandarizado y estas pruebas precisamente remiten a esos trastornos o diagnósticos, ¿no? Por otro lado, y si me lo permites, me gustaría a lo mejor aclarar un poco o decir una breve como historia de los trastornos, ¿no? O sea, acerca de los trastornos que tengo aquí, la voy a leer Ujú. desde luego, en donde dice que, bueno, eh, algunos puntos importantes de los trastornos psicológicos es que afectan una gran, un gran porcentaje de la población mundial, ¿no? Sí. También existen más de 300 tipos de trastornos psicológicos reconocidos. Ya lo decía yo que van cambiando, ¿no? De acuerdo a la impresión del nuevo manual. Los trastornos psicológicos pueden afectar significativamente la calidad de vida, las relaciones y el desempeño diario. Y aquí hago notar algo importante. Si tú a una persona le dices, tienes, tienes este trastorno, le puedes cambiar la vida. Ujú. Ajá. Porque pues probablemente puede ser una cuestión que esté en desarrollo, pero si tú se la afianzas, probablemente esa persona pues se empiece a afianzar ciertos síntomas Sí, se y se le sugestiona. empiece a creer y entonces ajá, se sugestione. Una de las cuestiones que me ha tocado estudiar acerca de este tema es que las personas menores a 18 años, tal vez menores a 21 años, están en búsqueda de su personalidad, están en Ujú. construcción de su personalidad. Lo que quiere decir que pueden presentar diferentes trastornos o rasgos característicos de cierto trastorno en ciertas etapas de su vida. Esto no los hace personas trastornadas para nada, solamente que su personalidad todavía está voluble, está cambiante y no podemos diagnosticar de una forma ya total a un adolescente que está en proceso, a menos que tenga unos rasgos muy característicos que ya lo estén como determinando desde chiquito, porque ciertamente es cuando se habla, por ejemplo, de psicopatía, se dice que hay niños psicopáticos desde o sea, desde la infancia, ¿no? Donde ya son niños Nacen. que le hacen, ajá, y que le hacen daño a animalitos, ¿no? Que ya se Ujú. les nota que son como estas características psicopáticas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero otras, como bien lo dices, hay características que van a ser heredadas y otras que se pueden adquirir socialmente. Y entonces un factor detonante pues pudiera ser eso, que de repente diagnostiquemos a alguien y que le demos ya todas las herramientas para que se arraigue cierto trastorno, ¿no? Ahí sí como que pues le pediría a los colegas cierto disimulo, cierta Discreción. tratar con pincitas el tema, cierta discreción para no aventarles el trastorno así de Sí, trancazo, sí, ¿no? sí. Y en un momento dado, pues tratarlo integralmente, porque también ciertas características pues, se tienen que tratar en conjunto, tal vez con psiquiatría, para que haya un segundo diagnóstico en su defecto, o también poder pedir una segunda opinión a otro psicólogo, ajá, si se trata de pruebas psicométricas, probablemente en una institución que le hagan también otras pruebas psicométricas para determinar si las que tú hiciste pues puedan ser reales, ¿no? Ujú. El tema de las pruebas psicométricas es un tema también muy amplio en el cual tenemos que tener cuidado porque hay pruebas estandarizadas para los Estados Unidos, para Europa, pero no todas están estandarizadas para México. Entonces, Ujú. si de repente aplicamos una prueba y no está estandarizada para México, pues no es real. El resultado no puede ser real porque acá se manejan otro tipo de características, que si la cultura,
el tema de la ideología, también del contexto social que vivimos, es diferente a las culturas europeas o estadounidenses, ¿no? Pero Ujú. ya hay muchas pruebas validadas en México, también es cierto. Adicional a esto, también ciertas instituciones tienen que tener permisos para aplicar ciertas pruebas. Y entonces no muchos psicólogos tienen esas pruebas porque hay que pagar por esa licencia o por tener esa prueba para poder aplicarla. Entonces hay que recurrir a instituciones que estén más bien como validadas en ese sentido del diagnóstico, ¿no? Y que tengan validadas ciertas pruebas y estandarizadas a México. Ujú. Continuó también, la mayoría de los trastornos psicológicos pueden ser tratados con terapia, medicación o una combinación de ambas. Desafortunadamente aún existe el estigma social asociado con los trastornos psicológicos, lo que puede obstaculizar la búsqueda y ayuda, ¿no? Eh, Antes de meterme a la historia, no sé si tú quieras agregar algo respecto a esto que he comentado, colega. Sí, mira, sí es importante recalcar esto que comentas, colega, en cuanto a que no nos sintamos presionados o incapaces o que nos cueste trabajo aceptar que no podamos diagnosticar este tipo de personalidad o de trastorno, porque es muy complejo, ¿sí? Es demasiado complejo y lo iremos viendo en este programa. Entonces, como dices, sí hay que recurrir a otras opiniones, a otras valoraciones, porque son personalidades que incluso pueden engañar, que pueden manipular el proceso psicoterapéutico, ajá, con facilidad incluso. Entonces, de hecho, una de las principales recomendaciones que se hacen es poder distinguir, y aquí es donde yo enfatizo mucho pues, la necesidad y la importancia de hacer un diagnóstico diferencial y no andar mezclando, ¿no? Por ejemplo, este término que se menciona, eh, ya Ah, ok. que saqué los datos. Hablabas Sí, del término, me quedé en el sí, término, pero no sé sí, qué se habla de este término. del término que mencionábamos, ¿no? Que vimos ahí del psicópata narcisista integrado. Eh, de entrada son dos tipos de personalidades, ¿no? Ahí metidas en una sola. Y la parte añadida del integrado. Ajá. Y esa parte de integrado significa que es una persona que se puede mover dentro de la sociedad, porque a veces tenemos la idea de que estas personas luego se les detecta porque son antisociales y cometen crímenes, violencia, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero no, hay unos que son más de riesgo porque andan ahí entre nosotros y ni cuenta nos damos, ¿no? O incluso aunque nos empecemos a dar cuenta, saben manipular. Pero bueno, a lo que voy es a esto, que no nos sintamos como incapaces, ¿no? De, híjole, me está costando trabajo identificar esto. Para quienes están en el ámbito clínico y tal vez más apegados a lo que son, a lo mejor instituciones penitenciarias, de salud, donde se pudiera tener más necesidad de detectar esto, porque nosotros en la terapia, e incluso más en la particular, pues no estamos en contacto directo con ellos porque ni siquiera acuden, ¿no? Para empezar saben lo que hacen, ¿sí? Entonces, así como que voy al psicólogo para, entre comillas, curarme o sentirme mejor, no lo hacen porque iremos viendo cómo se mueven psicológica y emocionalmente, ¿no? Si es que se mueven emocionalmente con respecto al psicópata. Esa es la parte importante que ahorita quería aclarar, colega, que sí hago énfasis y apoyo este comentario de que hay que irnos con pincitas y hay que ser así bien analíticos y no con una valoración psicológica, ya sé que este es psicópata, o es Claro. limítrofe, no. Es Aquí bien nos, difícil poderlo detectar y yo me atrevería a decir que incluso con mucha experiencia en todo esto que pueda tener el profesional de la salud y de los trastornos mentales, aún así corre ese gran riesgo de no detectar o de no poder diferenciar entre una y otra personalidad. Ajá. Eh, es, es lo que claro. quería comentar ahorita, Y ¿no? Pero te escucho. también respecto a los narcisistas, se Ujú. menciona que en muchos casos cuando son descubiertos por su pareja, pues de repente como que
los mandan a terapia. Entonces nos los podemos encontrar de vez en cuando en Ujú, terapia porque pues cometieron un error. Entonces al cometer un error pues los mandaron entonces a terapia, ¿no? Y es probable que esto llegue a ocurrir. Dicen que por el contrario los psicópatas pues es muy difícil que cometan un error, ¿no? Pero sí, ya iremos metiéndonos a esa temática ya más a fondo. Ahorita a lo mejor estamos como que rayando un poquito entre las temáticas, ¿no? ujú, Por ejemplo, me meto un poquito al tema de la historia y nos dicen por aquí que en cuanto a la antigüedad, la historia de los trastornos psicológicos se remonta a la antigua Grecia, donde describían condiciones como la melancolía y la histeria. En la Edad Media, durante esta edad, los trastornos psicológicos se atribuían a la posesión demoníaca o a la brujería. En el siglo XVIII, Philippe Pinel y Samuel Tuque introdujeron un enfoque más humanitario en el tratamiento de los trastornos psicológicos. Y por ahí del siglo XIX, Sigmund Freud desarrolló el psicoanálisis que revolucionó la comprensión y el tratamiento de los trastornos psicológicos, además de que en el siglo XX la psicofarmacología y la terapia cognitivo-conductual se convirtieron en tratamientos comunes para los trastornos ujú, psicológicos. Además de destacar que la comprensión y el tratamiento de los trastornos psicológicos han ido evolucionando significativamente a lo largo de la historia y continúan mejorando eh, con la investigación y el avance de la ciencia. Entonces, esta sería la parte a lo mejor psicológica de la evolución de la historia. Y pues tocó un tema muy importante, ¿no? Aquí el tema de la aparición también del psicoanálisis que jugó un tema importante, ¿no? En este apartado, en esta determinación de ciertos ujú. trastornos. Y a lo mejor algo que me viene a la mente y tú me podrías explicar un poco más con el tema del psicoanálisis, es que en esa época como que se le tachaba eh, de obsesivo compulsivo al hombre y de histéricas a las mujeres. ¿Me podrías Ujú. explicar a lo mejor un poquito eso para la audiencia? Sí, claro, mira, desde el punto de vista psicoanalítico, sí definitivamente influyó demasiado en lo que son los trastornos mentales. Eh, Se enfatizó mucho en lo que es la neurosis, la histeria y algunos otros trastornos por ahí, ¿no? Pero fíjate que aquí lo más interesante, colega, es cómo desde el punto de vista psiquiátrico se basó mucho en lo que es el psicoanálisis. Ahora ya empiezan digamos, a mudarse otras corrientes psicológicas, ¿no? Pero el psicoanálisis ha sido base interesante y muy importante en esto de los trastornos mentales, que incluso por eso es tan atacado el psicoanálisis, ¿no? Como que nada más se basa en descubrir trastornos y casi casi si no tienes te los va a inventar para tener algo que hacer, ¿no? Pero no, obviamente no. El asunto es que el psicoanálisis nació a partir de la necesidad de descubrir el inconsciente humano, ¿no? ¿Qué sucede con el ser humano cuando no es capaz de entender, hacer conciencia o comprender su personalidad, su forma de actuar, su forma de sentir, su forma de pensar, ¿no? Sus reacciones emocionales. Y ahí es donde se descubre todo esto. Aquí a lo mejor sería interesante hablar brevemente de lo que la postura psicoanalítica habla sobre los trastornos mentales y por qué se llegan a dar de acuerdo a cómo funciona nuestra mente. Desde el psicoanálisis se maneja mucho lo que es el ello, el yo y el superyo, esas tres estructuras mentales que van a lograr un equilibrio en el ser humano, en su personalidad. Nosotros vamos ahorita, comentabas esta parte de los 18 años, ¿no? Que donde se está estructurando la personalidad. Entonces vamos a entender que nacemos con un temperamento, ¿sí? Y en el caso del psicópata, ya avanzando un poquito esto, se habla mucho que él ya nace con diferencias o con situaciones en sus lóbulos frontales, temporales y en la glándula pineal, ¿sí? Por eso se dice que el psicópata nace, a diferencia del sociópata y del narcisista que se van formando, que se hacen, que sí tienen alguna estructura hereditaria, sí, pero lo que detona todo esto es su ámbito, ajá, su dinámica familiar principalmente. No así en el psicópata que puede estar en una dinámica familiar estable, en una dinámica funcional, tener amor, tener atención, educación, y aún así va a terminar siendo un psicópata, quizá en menos
nivel de gravedad o seriedad o importancia en cuanto al daño que pueda provocar, como si algunos otros que crezcan en un ámbito disfuncional, ¿no? Bueno, entonces, el psicoanálisis parte de esta situación, ajá, de esas tres estructuras mentales. El ello es esa parte de nuestra mente que va a buscar cubrir las necesidades, va a buscar el placer y va a buscar su propio bienestar, ajá, del ser humano en base a lo que se llama el principio del placer. Ujú. ¿Qué es esto? Que esa parte de nuestra mente está enfocada y dirigida hacia obtener, cubrir nuestras necesidades y obtener nuestros placeres, ajá, desde los placeres más básicos y necesarios hasta los más mundanos. Ajá, esa es la parte importante de esto del ello. Pero requiere de satisfacer o de cubrir esas necesidades y placeres de inmediato. Ajá, no es así como que pueda esperar, ¿sí? Aquí viene el yo a regular esa parte. Y el yo es esa parte de nuestra mente que va a lograr un equilibrio y un contacto con la realidad. Entonces, si decimos que el ello se mueve por el principio del placer y de cubrir las necesidades de manera inmediata, el yo se va a establecer o se va a constituir en base al principio de la realidad. ¿Qué sería esto? Que nos ubica, ¿no? Esta parte de nuestra mente nos ubica y nos tiene en contacto con la realidad y decir, esto sí es posible y esto no, por esto, esto y aquello. Ajá. Es decir, si me paso un alto, pues me puede detener la patrulla y sale peor el asunto, ¿sí? Y aquí viene la otra estructura mental, que es el superyo, que se mueve por la moral, por la ética, los valores, las normas, las reglas, todo eso está ahí involucrado con el principio, diría el superyo, se mueve por el principio de la moral, ¿sí? Pero el superyo parecería que es esa parte que no, nuestra parte buena, ¿no? Como nuestro angelito aquí y el ello acá, nuestro diablito. Para entenderlo a lo mejor de manera coloquial, ¿no? Y hasta casi como un meme. Pero no, el punto es que el super yo, si crece más que los otros dos, nos puede traer muchas, dirían en el psicoanálisis anteriormente, en el psicoanálisis clásico u ortodoxo, neurosis, histerias y todo ese tipo de trastornos, ¿no? ¿Por qué? Porque el super yo suele ser castigador y se suele mover por la situación de la culpa. Y la culpa va a ser interesante en esta temática, colega, porque la culpa no existe prácticamente en el psicópata. Puede llegar a existir en menor grado, ajá, pero como quiera que sea, logra asomarse ahí un poco en el sociópata y en el narcisista, no así en el psicópata. Ajá, entonces, desde el punto de vista psicoanalítico, estas partes de nuestra mente van a ser interesantes para lograr entender estas personalidades, ¿no? El ello, principio del placer, busco lo que quiero en el momento. El super yo, el principio de la moral, no puedo hacer esto, esto ni aquello porque es malo, ajá, porque no debo de hacerlo. Y el yo es el que logra equilibrio entre estos dos, ubicado en la realidad. Ajá. Y la otra situación de nuestra forma de movernos, colegas, desde el punto de vista psicoanalítico, es las pulsiones. Tenemos la pulsión de Eros y la pulsión de Tánatos. Ajá. La pulsión de Eros que va enfocada también a obtener bienestar, a obtener placer, pero también va enfocada al principio de la vida, al principio de la creación. Eso es lo que mueve a Eros. Ajá. Y Tánatos se rige por la parte de la destrucción, de la muerte, del displacer. Ajá. Entonces ahí están esas dos pulsiones, esas dos energías que también nos van direccionando hacia una cosa o hacia otra, pero entre ellas debe de haber un equilibrio, ¿sí? No quiere decir tampoco que uno es el angelito y otro el diablito, no. Vamos a ir entendiendo a lo mejor conforme vaya pasando este podcast, o igual y hasta nos da material para otros podcasts, ¿no, colega? Pues ahorita yo detengo esta participación, te escucho, colega. Sí, sí, sí. Es muy interesante a lo mejor también saber que esta analogía que haces del diablito y el angelito, a lo mejor hoy en día, bueno, a lo mejor todavía ni siquiera ya hoy en día, sino que lo entenderían más con el ejemplo de la serie de los Padrinos Mágicos, ¿no? En donde efectivamente Timmy, que es el personaje principal, tiene a dos padrinos mágicos, uno que es Cosmos, que siempre quiere como que esa parte del placer y de hacer
todo lo que se le ocurra, el y ello. Wanda que siempre está como deteniéndolos, ¿no? Deteniéndolos para que no hagan tantas cosas que les perjudiquen después, ¿no? Que sería el super yo, ¿no? En este caso. Ujú. Ah, Entonces, ok. y Timmy que siempre está preocupado, ¿no? De una manera como neurótica está preocupado porque si hace una cosa lo castigan y si hace otra, pues a lo mejor no tiene placer, no obtiene ese placer, ¿no? Ujú. Entonces, sí sería como que un poquito de analogía a esta serie. Y Sí. desde luego seguramente A lo habrá mejor nuevas hasta, series que hagan notar eso. Ajá. igual la sacaron de ahí, ¿no? Probablemente sea porque toda la serie se trata de eso, ¿eh? Ujú. Entonces, pues, bueno, por ahí, si me lo permites, voy a continuar un poquito con este tema de los trastornos. Sí. Pues vamos a definir qué es un trastorno psicológico, ¿no? Que se refiere a un patrón de pensamientos, sentimientos o comportamientos que causan angustia o deterioro en la vida diaria de una persona y a continuación, bueno, vamos a ver algunas verdades y falsedades acerca de los trastornos. Entonces, en este aspecto, en cuanto a las verdades, los trastornos psicológicos son condiciones médicas reales, no son debilidad personal ni falta de voluntad, pueden afectar a cualquier persona independientemente de su edad, género o estatus social. Hay tratamientos efectivos disponibles como terapia y medicación. La búsqueda de ayuda es un signo de fuerza, no de debilidad, ¿no? Ujú. Y entre las falsedades, por ahí están que los trastornos psicológicos son raros, en realidad son comunes, solo afectan a personas con una historia familiar de problemas mentales. En realidad esto no es cierto, pueden ocurrir sin antecedentes familiares. Los trastornos psicológicos son incurables. Esto tampoco es cierto. En realidad muchos pueden ser tratados y gestionados efectivamente. Y las personas con trastornos psicológicos son peligrosas o violentas. Esto tampoco es del todo cierto, ya que en realidad la mayoría no lo son. Los trastornos psicológicos son culpa de la persona afectada. Tampoco es cierto, ya que en realidad son condiciones complejas con múltiples factores contribuyentes, como ya lo decías, puede ser el tema del nacimiento o que la sociedad o el contexto también te ayuden a tener esa característica más a fondo, ¿no? Eh, Ujú. es importante recordar que los trastornos psicológicos son condiciones legítimas que merecen comprensión y respeto. La educación y la conciencia pueden ayudar a reducir el estigma asociado con ellos y buscar ayuda es el primer paso hacia la recuperación. Esto sería a lo mejor en cuanto al tema de los trastornos. No sé si gustes agregar algo, colega, respecto a este concepto de trastorno psicológico, que lo repito Ujú. nada más, sería que es un patrón de pensamientos o sentimientos, comportamientos que causan angustia o deterioro en la vida diaria de una persona. Mm, ok. Sí, mira, lo que yo podría aquí de alguna manera añadir a esto, colega, es que sí, hay muchos trastornos psicológicos y trastornos mentales. Mira, aquí a lo mejor cabría hacer esta como especie de aclaración en, ¿serán lo mismo trastornos mentales y trastornos psicológicos? Tienen su particularidad. ¿Ah? Cuando hablamos de trastornos mentales, nuevamente nos vamos a ir a este aspecto que comentabas con el DSM, ajá, entendiendo al DSM como ese manual diagnóstico para saber o conocer los trastornos o los distintos trastornos mentales que hay, pero tiende a la parte normalmente psiquiátrica, a la parte neurológica, ¿no? Y el aspecto psicológico puede irse más al ámbito del conflicto emocional, ¿sí? Entonces, a partir de esto que ahorita comento y lo que tú comentas, colega, sí es importante definir esta parte, ¿no? Que cuando hablamos de un trastorno, podemos hablar desde el aspecto a lo mejor fisiológico, físico, podemos hablar desde una gripa hasta un cáncer, ajá, desde una leve gripa hasta un COVID muy intenso que pueda acabar con la vida de un ser humano. Cualquiera de esos puede ser trastorno y obviamente todo el espectro que hay entre todas esas posibilidades, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de trastornos en psicoterapia, siempre es importante que nosotros aclaremos eso, ¿no? Que cuando digamos la palabra trastorno, de entrada no hay que espantarnos como, ay, estoy muy mal, tengo un trastorno, ajá.
No, en realidad cualquier tipo de situación que se salga de la norma, de lo común, de lo cotidiano, ajá, en el comportar, en el pensar, en el sentir de cualquier ser humano, podríamos llamarlo que puede tender hacia un trastorno, ajá, en el aspecto de si genera un daño hacia sí mismo o hacia los demás, ajá, porque si yo me salgo de la norma pero no necesariamente estoy ocasionando una problemática a alguien más o hacia mí mismo, entonces no tendríamos que considerarlo como un trastorno, pero sí podríamos considerarlo como un comportamiento anormal, porque a veces se confunde que anormal es algo malo y normal es algo bueno, pero no. Hay veces que lo anormal no necesariamente va a ser algo negativo, algo malo, ¿no? Y es muy relativo, porque lo que para nosotros puede ser normal, en otra cultura puede ser anormal y en aquella cultura lo que es normal para acá nosotros puede ser algo anormal, ¿sí? O incluso aquí mismo, ¿no? En un pueblo una cierta situación puede ser muy normal para cuando a la mayoría del país sea algo anormal, algo que se sale de la norma, de lo que haría la gente, ¿no? En general, ¿no, colega? Entonces, sí hay que entender Sí. esta parte porque conforme vayamos platicando, pues vamos a manejar este concepto de trastorno y hay que tener bien claro, ¿no? Que no es así como trastorno sinónimo de algo muy grave, de algo muy fuerte. Puede llegar a serlo, sí, pero como en este caso de los psicópatas, los sociópatas, los narcisistas, que también este colega, ahorita aprovecho, es importante entender esto, no para hacer digamos, yo en mi caso cuando me puse a estudiar sobre estos temas no fue con la intención de, ay, para saber ya más de esto, ¿no? Y ya, ¿no? Ya, yo ya sé distinguir que es un psicópata de un sociópata y de un narcisista, no, ese no es el verdadero objetivo. Yo pensaría, colega, y yo creo que vas a compartir conmigo este objetivo de este podcast quizá, que sea que la gente pueda distinguirlos. Este podcast va más dirigido a la gente que pueda ser víctima de estas personas, que las pueda distinguir e incluso poder saber cómo actuar, cómo poderlo manejar, entendiendo que la gente que suele ser víctima de estas personalidades o de este tipo de personas es gente que tiene baja autoestima, es gente que es muy vulnerable, es gente que es muy sugestionable, gente que tiene conflictos emocionales psicológicos y por eso caen en las redes de estas personas. Entonces yo creo que este podcast puede dar digamos, esa dirección, ¿no, colega? De que la gente pueda distinguirlos y saber que pueden hacer algo, ¿no? O incluso desde pasarse un mal rato hasta salvar su vida, ¿no? A ese grado podemos poner este tipo de situaciones, colega. Sí, por ahí hay una canción de Fito Páez, ahorita que estás hablando de normalidad, anormalidad en la Ujú, sociedad, que se llama Las tardes del sol, las noches del agua. Y habla un poquito de esto, en donde habla de una chica que hablaba inglés en un pueblo en donde pues nadie sabía de eso, ¿no? Y entonces pues la empezaron a ver como con ojos raros, ujú, pensaban que hablaba otro idioma, se sabía de exorcismos y entonces le aplicaron un exorcismo y entonces dice que ella pues no alcanzó a aprender inglés y entonces solamente alcanzó a decir I love you so, ¿no? I love you so. Entonces pues parece que por ahí, pues es muy cierto, o sea, estamos a veces como confundidos con las temáticas, no aclaramos estas temáticas y de repente catalogamos de anormal a ciertas personas, ¿no? ujú. Nada menos por el hecho de que no sean como nosotros, es muy común pensar que si alguien no piensa como nosotros, entonces pues tenemos que tacharlo, ¿no? Y no es así, o sea, de hecho, pues nada menos a mí me tocó, colega, en la preparatoria, ni siquiera en la universidad, en la preparatoria, observar ya rasgos muy definidos en un, pues empezó a ser mi amigo y demás, en una persona que tenía rasgos sinceramente muy autistas, ¿eh? O sea, Ujú. sinceramente así como que no cuadraba con la sociedad, no se adaptaba, y, pero pues seguía estudiando, entonces muchos de mis compañeros del salón pues como que de repente lo rechazaban, ¿no? Y entonces pues ahí de repente yo me lo medio, me hice mi amiguillo,
sinceramente de repente como que le ayudaba un poco yo en cuanto a que no le hicieran cosas, pero después me ganó también el tema de la adolescencia, empecé a hacer amigos, me alejé un poco de él y empezó a tener muchos problemas él, porque a final de cuentas ya solo, ya sin alguien como que lo fuera llevando de la mano, y pues varias veces se peleó, por decirlo de algún modo, porque pues él no tenía esas características ni habilidades, solamente golpeó a otro y pues ese otro lo golpeó a él, ¿no? Entonces como que la pasó mal ahí, le pegaban chicles en el cabello, etcétera, porque no se lograba adaptar. Entonces, pues hay un catálogo ahí de cosas que podemos ver en la sociedad en donde hay personas que pueden sufrir bullying por no estar adaptándose a la sociedad, ¿no? Una sociedad que aparte, eh, y creo que no dudo, no tengo temor en decirlo, muchas veces se adapta de una manera hasta disfuncional, ¿no? Eh, terminan siendo, creo que los agresivos, los populares, ¿no? O terminan siendo las personas como que más gritonas o las que se supone que son más sociables, cuando en realidad ya conforme vamos creciendo, pues a lo mejor ya la normalidad está en las personas que somos más tranquilas, más serias, ¿no? Pero en ciertas edades no se acepta eso, la seriedad ni la tranquilidad. Entonces, pues nada más, qué bueno que lo mencionas. Y me gustaría a lo mejor aclarar un punto aquí, colega, y a ver si me puedes apoyar. Yo sé que a lo mejor son conceptos, pero yo sé que la sociedad puede ser que esté confundida con estos tres términos, Sí, sí, sí. que si- eh, son sociopatía o sociópata, psicópata, y ¿cuál es este otro Y el narcisista. que más bien es como, no, es como que te metes a tu cabeza, así como que el psicópata, sociópata y ahorita lo tenía en la mente, ¿no? El psicótico, Ah, el psicótico. sí, no, Son, ándale, sí. a lo mejor son términos no tan similares, o sea, por ejemplo, el psicótico a lo mejor se dispara en cuanto al concepto, Ujú. pero el psicótico mucha gente lo Sí, confunde la, con el la palabra. psicópata. No sé si Sí. quieras como hacer la aclaración por ahí de estos términos, que ni siquiera son similares, ¿no? No sé si quieras como mencionar algo respecto a esto. Sí, pero mira, qué bueno que mencionas eso. La verdad ahorita no lo había contemplado, pero sí, efectivamente se confunde mucho. Se entiende en la forma de tratar de describir al sociópata y al psicópata o al narcisista y como que son muy parecidos, ¿no? Que comparten muchos rasgos. Pero esta parte de la psicosis, el psicótico, sí se puede confundir con el psicópata, ¿no? Como si fueran la misma palabra. Se oyen muy parecido incluso, ¿no? Ahora vamos a entender que el psicótico, claro, vamos a enfocarnos a puro psicótico y ya después en todo el programa nos vamos con lo demás, ¿no? El psicótico es esa persona que tiene características, tiene rasgos, tiene síntomas, tiene signos derivados de lo que diagnosticaríamos como una psicosis. Ajá. La psicosis es un trastorno mental, no así los otros que son trastornos de personalidad. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a entender por psicosis? Es un trastorno mental que su principal característica es llevarnos a alejarnos de la realidad. Es una persona que se mete en su mundo, pero es comentabas, esa persona que está así como en lo suyo, ¿no? Sí, Se alejan sí. de la realidad, ¿sí? El psicótico, ajá, se aleja totalmente de la realidad, perdió contacto con ella y ya está establecido en una situación imaginaria, de fantasía. Obviamente, no podemos decir hasta qué punto pudiéramos sacarlo de ahí, por lo menos en un rato o en un momento, entre comillas, de lucidez, ¿no? Eso sería, y la psicosis a su vez digamos, se diferencian o hay dos tipos de psicosis, las psicosis orgánicas y las psicosis funcionales, ¿sí? Las psicosis orgánicas son las que vienen de base de un daño orgánico, de un daño neurológico, ¿sí? Y eso hace que el cerebro no funcione correctamente y la persona se pierde en su mundo y se aleje de la realidad, ¿sí? Y la otra, las psicosis funcionales, son mejor conocidas como las esquizofrenias. Se les dice funcionales porque van en función de muchos factores ambientales
que dispararon este tipo de psicosis o esquizofrenia en este ser humano. No significa que no tenga situaciones neurológicas, también las tiene, pero las va acrecentando a partir de lo que ha vivido en el entorno. Y aquí podemos tener por ejemplo, al paranoide, o al paranoico que cree que le quieren hacer daño o que piensa que aquella persona viene de otro planeta y quiere llevárselo. Ese tipo de situaciones muy irreales, ¿no? Eso serían las psicosis, ¿sí? El psicópata, el Claro. sociópata y el narcisista sí están ubicados en su realidad. Ajá. Entre comillas, vamos a ver que de repente por ahí se vuelan un poco, pero normalmente suelen estar ubicados en la realidad o tener contacto con ella por lo menos un tiempo considerable como para saber manejarse dentro de la sociedad. No así el psicótico sí se aleja totalmente de la realidad. De repente puede parecer que está ahí con nosotros de nuevo, ya está, mira, ya como que reaccionó, pero no, nuevamente suele irse a lo irreal, ¿sí? Entonces, esa es la psicosis, los que se pierden, los que vemos en un psiquiátrico porque se cree Napoleón, por decir algo, ajá. O incluso los que están, como decía, que creen que todo el mundo les quiere hacer daño, o los que generan fantasías, alucinaciones, ilusiones, todo eso, ¿no? Puede llevar a la psicosis. Y hay enfermedades que pueden generar tipos de psicosis, ¿no? Por ejemplo, la demencia. Ajá, la demencia puede ser en grado fuerte trastornar el cerebro y que se alejen de la realidad las personas. Ajá. Esa sería a lo mejor Claro, ahorita lo que yo comentaría al respecto, colega. claro, a lo mejor por ahí hay una película que se llama Psicosis, en donde se puede ver a lo mejor un ejemplo de este personaje, ¿no? Que se supone que habla con su mamá, todo el tiempo está haciendo cosas para su mamá, y Y ya él cree después que es su con el mamá. paso del tiempo, sí, con el paso del tiempo se dan cuenta, y aquí viene como que el spoiler, y pues se dan cuenta que la mamá pues hace tiempo que ya falleció, ¿no? Pero que a final de cuentas es como una especie de momia que está en su cuarto Es la quimio. y que él sigue escuchando esas voces, ¿no? Sigue Sí. escuchando esas voces respecto a que le manda órdenes, pero efectivamente, como bien dices, tiene un tema por ahí esquizofrénico, Ujú. ya psicótico, en cuanto a que él actúa por sí mismo, pero de acuerdo a alguien que le está diciendo cosas, ¿no? Que él supone que es su mamá. Esas Por ahí, alucinaciones. Sí, mira, sí, claro. Eh, con ujú, respecto a esta película, es un ejemplo claro de cuando se confunde la gente entre el psicótico o psicosis, en este caso se llama la ujú. película, y el psicópata, porque muchos dicen que él es un psicópata porque mata y no sé qué, ¿no? Pero no, en realidad él está matando por esa idea errónea y real que tiene en su mente, ajá, y eso lo lleva a una psicosis. Que tenga rasgos de un psicópata o de un sociópata, por decirlo así, ya es otro asunto, pero siempre en un diagnóstico diferencial vamos a intentar que una de las situaciones que tenga más rasgos, esa va a ser, digamos, la que nos va a dirigir conforme al diagnóstico, porque si no sería muy fácil algo como lo del COVID, ¿no? Que te dolía el estómago y era COVID, te dolían los ojos y era COVID, tenías gripa y era COVID, estornudabas y era COVID, tosías y era COVID, te dolía la cabeza y era COVID, ¿no? Entonces, pues todo ahí en el COVID ya. Aquí en esta parte no podemos hacer algo así, por eso te decía que yo sí me resisto a eso del psicópata, narcisista, sociópata, limítrofe, ¿no? Así, pues ahora de todo en un costal y pues ahí cada quien agárrelo. No, siempre una personalidad o trastorno va a dominar o predominar sobre los otros y es el diagnóstico sobre el que nos tenemos que basar, ¿sí? Bueno, y esta película que pones es bien interesante en ese sentido, colega, porque es una persona psicótica, es decir, tiene una psicosis, ajá, aunque tiene actitudes de un asesino, de un criminal, de un psicópata, por decirlo así. Ajá. Y otra película es la del psicópata americano, ajá, porque él mata y es frío y calculador y planea y hace esto, es conquistador, es entre comillas, empático, es carismático, etcétera, y todo eso, pero al final de la película dan a entender que como que se lo imaginó, ajá, como que él se imaginó algo así, ¿no? En realidad no lo hizo. Entonces eso nos llevaría nuevamente a lo mejor a una posible psicosis en donde él en su mente
se imaginó todo eso, pero nunca lo llevó a cabo. Ajá. Entonces, si él cree que todo eso lo vivió y todo no lo hizo, entonces podríamos decir que estaba en una especie como de brote psicótico, ¿no? Incluso. La otra es la del Guasón, colega, no sé si la hayas visto también. Al final dan a Sí, entender como que él se lo imaginó todo y ahí en su mente estaba todo eso, entonces no sería un sociópata en este caso, sino sería un psicótico porque todo andaba en su mente, él estaba fuera de la realidad, ¿no? Bien interesante esto que mencionas, colega, te escucho. sí, no, pues por ahí es lo que estaba notando. También yo investigando un poco, me doy cuenta que el, el Guasón, en la última película, terminará siendo un ejemplo de, de los psicópatas que los hace su contexto, que en realidad se generan por medio del maltrato social y demás, porque a final de cuentas él termina como que entrando a esta dinámica de desquitarse de la sociedad, pues debido a los malos tratos que tuvo, ¿no? Y que también ahí habla mucho de cómo el contexto te va formando y esta sería una característica, porque en realidad si vemos bien la película, él tenía otro problema, ¿no? En esta cuestión tenía un trastorno de la risa, ¿no? En donde de Sí, repente empezaba a reír, pero era algo que no le afectaba lo mental porque hasta trabajaba, tenía a su mamá, la entre cuidaba, comillas era entonces como que funcional. él estaba muy adaptado, era muy funcional y adaptado a la sociedad, con esta excepción que de repente se le soltaba la risa, ¿no? Pero Sí, entonces ya después de que la sociedad lo maltrató mucho y él cometió ciertos crímenes, entonces como que brotó algo ahí dentro de su cabeza y de repente pues hace notar que ya ahora sí era un cuate muy muy hacia el mal, hacia la maldad, ¿no? y aquí hablaríamos Entonces nada más de como un quería también hacer notar. Hablaríamos de un Escucho. sociópata, colega, porque era muy explosivo emocionalmente hablando y como dices, se creó a partir de contextos de la sociedad, de cómo lo agredían, incluso la mamá ahí hablan cómo permitió situaciones o incluso fomentó situaciones dañinas hacia él, hacia su persona, ¿no? Entonces esto nos lleva a decir que él, el Guasón en esa película era un sociópata, ajá, no era un narcisista o un psicópata, ajá, sino entre comillas un sociópata y lo pongo como entre comillas porque al final cuando dejan ahí como que todo se lo alucinó ahí, entonces podríamos decir, entonces era como un psicótico, ¿no? Estaba en una psicosis ahí imaginándose todo eso en su mente, ¿no? Claro, y también por ahí pues está la película de Hannibal, en donde ahí Sí. se hacen notar como más características, entiendo, como de psicópata, porque Ujú. este cuate sí comete sus crímenes, pero mencionan por ahí que también los hace en función de algo que él cree, ¿no? O sea, nada más le hace daño a las personas que tienen ciertas características, creo que espirituales o religiosas, Ujú. y entonces según dicen que ese componente como que ya te hace notar que pudiera no ser necesariamente psicópata, ¿no? Porque él terminaría teniendo ciertas características a lo mejor de otra del trastorno antisocial, porque lo hace como con una idea de ser como una especie de superhéroe, ¿no? Así como que le hago daño a los malos porque están siendo pecadores o algo así. Pero ya eso, como bien lo dijiste, o sea, son pequeños rasgos los que te hacen de Sí, irte hacia un rubro y no dejarlos en genera en ser duda. psicópatas, ¿no? Como tal. Sí, que Ujú. ahí yo sí Y también, ujú, compaginaría con que sí era un psicópata con algún que otro ujú, rasgo psicótico, ¿no? En dado caso. Ajá. ujú. Y también, y algo que me gustaría a lo mejor entrarle un poquito más a fondo, que en realidad te voy a leer algunas cosas que me gusta mucho la película El Fragmentado, Mm, por los 23 personalidades, que también viene otra característica de los no, psicópatas, y ahorita te la voy a mencionar porque ahí casualmente hay una psicóloga o psiquiatra que trata al fragmentado. sí, Entonces, te voy a leer un poquito de las características que ocurren en esa película. Entonces nos menciona aquí que también eh, se llama la doctora, la psicóloga se llama Catherine, Catherine Hess, ¿no? Entonces nos menciona que los ajá, psicópatas no, no son personas enfermas, son personas sanas que han elegido una forma de vida diferente. Esta es
la opinión de la psicóloga de la película, que dicen que muchas cosas son ficticias y aquí terminan aclarando algunas. Ella lo refiere como que no son enfermas, sino que son personas sanas que han elegido una forma de vida diferente, no sienten miedo, no sienten dolor, no sienten amor, no sienten nada, y eso los hace libres, dice ella, ¿no? Menciona también que los psicópatas tienen una libertad para hacer lo que quieren sin ser detenidos por la empatía o la conciencia, lo que les permite alcanzar un nivel de éxito y control en la sociedad. Es importante destacar que esta es una representación ficticia de la psicopatía y no necesariamente refleja la comprensión científica actual del trastorno. Sin embargo, la película busca explorar la complejidad de la psicopatía y sus manifestaciones en la sociedad, ¿no? Y continúa por acá, menciona también, permítame nada más aquí, la autoestima, no, me metí en otras. Pero bueno, hasta aquí no sé si me quieres mencionar. A ver, Sí, déjate, digo más. ah, Por ahí la película de Fragmentado eh, menciona varias, la doctora Catherine Hess menciona varias investigaciones y teorías sobre la psicopatía, algunas de las cuales se basan en conceptos reales y mientras que otras son ficticias, ¿no? Entonces menciona o exageradas para efectos dramáticos. Te menciono aquí algunas. Por ejemplo, dice la teoría de la multiplicidad del yo. La doctora Hess menciona que algunos psicópatas pueden desarrollar múltiples personalidades como mecanismo de defensa. Esta teoría se basa en conceptos reales de la psicología como el trastorno de identidad disociativo, ¿no? Por ahí menciona la investigación de la doctora Karen Horney. La doctora Hess menciona la obra de la psicoanalista Karen Horney, quien escribió sobre la personalidad psicopática y la tendencia a la agresión en algunos individuos. Nos menciona también que la idea de que los psicópatas no sienten miedo, la doctora Hess afirma que los psicópatas no experimentan miedo, lo que les permite actuar con impunidad. Esta idea se basa en las investigaciones reales que sugieren que los psicópatas pueden tener una respuesta reducida a estímulos amenazantes. Y por último, la parte ficticia dice que la teoría o de la evolución de la psicopatía, la doctora G sugiere que la psicopatía puede ser una evolución de la humanidad, permitiendo que los individuos sobrevivan y prosperen en entornos competitivos. Esta idea es ficticia y no se basa en investigaciones científicas, ¿no? También es importante tener en cuenta que la película Fragmentado es una obra de ficción y no debe ser considerada como una representación precisa de la psicopatía o de las investigaciones científicas, ¿no? No sé si hasta aquí me quieras mencionar algo, colega, sí. ya que después te voy a mencionar un poquito las terapias que utiliza esa doctora, pero primero, bueno, si quieres, socializamos esta parte. Bueno, mira, sí aquí es importante mencionar que actualmente se le dice trastorno de identidad disociativo, ajá, que antes se le conocía, bueno, se le sigue conociendo, pero ya en el ámbito científico no se maneja el término de trastorno de personalidad múltiple, ajá, pero pues la verdad es que todos lo seguimos conociendo así, ¿no? Como trastorno de personalidades múltiples, pero digamos que su término, volvemos a lo mismo, entre comillas, correcto, sería el trastorno de identidad disociativo y tiene que ver con esa parte de tener múltiples personalidades, ¿no? O identidades o formas de ser, ¿sí? Pero la persona no se da cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo actúo como el psicólogo Israel y de repente viene esa otra personalidad y ya estoy actuando como una persona que le gusta la actuación y hace esto y aquello y así, ¿no? Pudiera tener otro tipo de personalidades donde a lo mejor pues yo soy policía y pues necesito atrapar al delincuente, ¿no? Y bueno, ¿por qué se da esto desde el punto de vista psicoanalítico? Precisamente lo que se menciona ahí, ¿ah? Por una desintegración del yo. Es decir, la persona conforme va creciendo va a ir aprendiendo de muchas personalidades, ¿sí? Y va a ir absorbiendo eso, ajá. Entonces, uno cuando tiene bien clara su identidad del yo, es decir, a lo mejor también hablando de mentalmente estamos sanos, por decirlo de alguna forma,
vamos a saber que nosotros tenemos una forma de ser, ¿sí? Y que si yo, me gustan ciertas características de esta persona o admiro estas otras de acá o rechazo las de este otro, que aquí las importantes son las del que rechazo, ahorita te digo por qué, aún así las Ujú. voy aprendiendo, ¿sí? No para llevarlas a cabo, pero aquí se supone que en el plano inconsciente, esta persona que sufre este tipo de trastorno, que ni siquiera está bien comprobado si sí existe o no así tal cual, ¿no? O digamos en un estado puro, como se le dice, ¿no? Pero bueno, se comenta que puede haber este tipo de situaciones, ¿no? En las que verdaderamente una persona fue aprendiendo dos o más personalidades, formas de ser o identidades. Entonces, ¿qué sucede con eso que no me agrada de ciertas personalidades? Ajá. Quizás no me agrada no porque yo lo repudie, porque lo rechace, sino porque la sociedad lo hace. Sin embargo, yo, sin darme cuenta, me puedo identificar con esa parte de esa persona que sí es capaz de hacerlo y hacer y deshacer, y yo no, ajá, porque viene mi super yo y me dice eso es malo, eso no se debe de hacer, entonces mi super yo me reprime y entramos en lo que son los mecanismos de defensa, en este caso, el mecanismo de defensa de la negación, ¿sí? Yo niego que eso me agrade a mí, ajá, más bien pienso que me desagrada, como soy parte de una sociedad, pues eso a mí también me desagrada, ¿sí? Bueno, y aquí viene otro mecanismo de defensa que se le llama formación reactiva, que nos lleva a actuar contrario a lo que verdaderamente pensamos o tenemos en nuestra mente, ya sea de manera consciente o principalmente de manera inconsciente. Entonces, todo eso, hablándolo desde el término psicoanalítico, nos puede llevar a estructurar esta identidad disociativa, o como se le dice, o se le conoce también, personalidad múltiple, colega. Y en este caso que pones de esta película de Fragmentado, precisamente por eso se le pone así, porque se supone que él está fragmentado en varias personalidades, ¿no? Y una de ellas es, mencionan ahí, un psicópata. Ajá. ¿Por qué? Pues porque tiene las características o los rasgos de ese psicópata. Esa personalidad, más no todo el individuo en conjunto, porque también saca otros tipos de personalidades que no tienen nada que ver con la psicopatía, sino más bien hasta todo lo contrario, ¿no? Y algo bien interesante que mencionas de ahí, sí es cierto, colega, que hay teorías que quieren pues convencer, o no sé cuál sea su intención ahí, o no quisiera arriesgarme a decirlo, este, sí manejan que el psicópata, el sociópata, el narcisista y ese tipo de personalidades sí son como una evolución del ser humano, porque al estar alejados de las reglas, de las normas, de las situaciones que van en contra de que todos tenemos que hacer esto, ¿no? Todos en conjunto, ¿no? Digamos que ese tipo de teorías nos ven a todos como un rebaño ahí, unos borreguillos, y el psicópata se sale ¿por qué? Pues porque está evolucionado, es superior, ajá. Ese tipo de teorías a mí en lo particular no me convencen para nada, de hecho estoy muy en contra de ellas porque ni siquiera tienen fundamento, creen, ¿no? Tener fundamento, pero pues estudios científicos no los hay, así que pues ya se comprobó que el lóbulo frontal actúa, la glándula pineal, y no, ni siquiera hay nada de eso, ¿no? Entonces, yo sí los desecharía, pero sí, lamentablemente hay teorías que dicen que el psicópata es evolución del ser humano, ¿no? Porque al quitarse la situación moral, la situación de culpa, entonces es una persona que puede actuar de manera libre, como dices tú, pero obviamente de manera libre dañando a los demás, ¿sí? Claro, por ahí, si me lo permites, me metí un poquito más a fondo, a lo mejor de las teorías que menciona, en este caso la doctora Hess en esta película, Ujú. que son parte de, que sí son estudios reales, pues, ¿no? En este caso. Y, Sí. por ejemplo, menciona el trastorno de identidad disociativo, que anteriormente era conocido como trastorno de personalidad múltiple, y es un trastorno mental caracterizado por la presencia de dos o más identidades Ujú. o personalidades distintas dentro de una persona. Estas identidades pueden tener diferentes nombres, edades, géneros, historias y comportamientos, ¿no? Algunas Ujú. características de este trastorno son la presencia de múltiples identidades, dos o más identidades distintas que controlan el comportamiento de la persona en diferentes momentos. También amnesia, la persona puede experimentar amnesia o lagunas
en la memoria entre los diferentes estados de identidad y desconexión. La persona puede sentirse desconectada de sus pensamientos, sentimientos o acciones, ¿no? Puede Ujú. haber confusión, la persona puede experimentar confusión sobre la identidad, historia o entorno, y también problemas emocionales. La persona puede experimentar problemas emocionales como depresión, ansiedad o irritabilidad. Aquí quiero aclarar el tema porque, aunque estamos hablando de psicópatas, aquí Ujú. estamos hablando de otra característica que no es el trastorno de identidad, ¿no? Entonces, en esta característica, alguna de las personalidades puede tener esta característica, ¿no? Ujú. Independientemente de que tenga, o que una de sus características sea la parte del psicópata, ¿no? Que en esta creo que es el que le llaman el fenómeno, ¿cómo le llaman? En la del fragmentado, ¿no? Dice que va a venir esta persona, no recuerdo el nombre, pero menciona que Sí, es el que el que va a venir y el que está ya ajá, evolucionado, lo menciona, y es sí, el cuando empieza a ser muy agresivo, ¿no? sí, que Pero sale uno entonces, con mucha fuerza, ¿no? Y todo eso. sí, sí. Por aquí algunas causas del trastorno de identidad disociativo son el trauma infantil, ¿no? En este trastorno a menudo está relacionado con experiencias traumáticas en la infancia, como abuso físico o emocional, que si te acuerdas en el fragmentado, lo habían maltratado cuando era chico, ¿no? O sea, que se Ujú. maltrataban como, por eso él buscaba a personas que, digamos, que hubieran maltratado, a esas las perdonaba. Cuando le ve la Ujú. característica de que le habían hecho daño a una de las que tenía cautivas, a esa no le hace nada, Ujú. porque solamente le hace a las otras, a las que habían vivido una vida, digamos, totalmente sin problemas, ¿no? Estrés extremo. En el estrés extremo puede desencadenar en trastorno de identidad disociativo en personas vulnerables. Factores genéticos, hay evidencia que este trastorno puede tener una base genética, ¿no? Eh, También está en el tratamiento que mencionan, puede ser terapia psicológica, cognitivo-conductual, terapias psicodinámicas, pueden ser efectivas, menciona aquí. En la medicación puede ser utilizada para tratar síntomas como depresión o la ansiedad, y las terapias de integración ayuda a la persona a integrar diferentes identidades en una sola identidad coherente, ¿no? Es Ujú. importante destacar que este trastorno es un trastorno complejo y requiere un enfoque de tratamiento individualizado y compasivo. Y quiero ahí nada más aclarar, no estamos hablando todavía de la característica, ¿no? De los psicópatas, nada, es un trastorno de identidad disociativa, ¿no? Ujú. Por acá menciona también a Karen Horney. Karen Horney, el estudio es que la mencionó la doctora Hess, Sí, fue una psicoanalística alemana que escribió sobre la psicopatía en su libro El temperamento agresivo en 1937. Y algunas características serían, Horney consideraba que la psicopatía es un mecanismo de defensa contra la ansiedad y la inseguridad. ujú. Argumentaba que los psicópatas desarrollaron una personalidad agresiva como respuesta a la hostilidad y la agresión en su entorno, y Horney creía que los psicópatas tienen una necesidad compulsiva de controlar y dominar a los demás para compensar su propia sensación de impotencia, ¿no? Consideraba que la falta de empatía y la tendencia a la manipulación en los psicópatas eran resultado de una despersonalización emocional, es decir, una desconexión de sus propios sentimientos y necesidades. Además de que Horney también sugirió que la psicopatía podía ser un resultado de la represión de la agresión y hostilidad en la infancia, lo que lleva a una explosión de estos sentimientos en la edad adulta. Y finalmente, Horney creía que la terapia psicoanalítica podía ser efectiva para tratar la psicopatía, ayudando al individuo a comprender y resolver las causas subyacentes de su comportamiento. Es importante destacar que las ideas de Horney sobre la psicopatía se basan en su enfoque psicoanalítico y no ser totalmente compatibles de las teorías y tratamientos actuales, o por ejemplo con la otra enfoque de conductismo, humanismo, etcétera, ¿no? Ujú. Eh, pues sería hasta aquí estas, déjame checarlo. Sí, porque las demás son características que ya iremos tocando, eh, pero sí, sí, las demás son características
características. Entonces no me quiero meter en las otras porque pues ya las iremos tocando más bien a fondo. Ujú. Pero no sé si hasta aquí me quieras mencionar algo, colega, respecto a lo que mencionan, que en realidad es parte de lo del estudio que estaba haciendo, ¿no? La doctora Hess en esta película. Sí, sí, bueno, mira, aquí menciona varios autores, ¿no? Que sí, independientemente de lo que los mencionen en la película, eso sí estudiaron, ¿no? Lo que es el desarrollo de, pues, de estos términos, ¿no? Que tienen que ver con la personalidad psicopática o con la psicopatía, ¿no? Que ya desde ahí incluso se menciona cuál era el mejor, o el término correcto y cosas por el estilo, ¿no? Pero sí hay así como que una larga historia, ¿no? Yo, ahorita estaba checando, eh, desde cuándo empiezan con este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, de Thomas Abercrombie que menciona que lo que eran las manías morales, ¿no? Que tenía que ver con personas que actuaban de manera amoral, ajá, es decir, no tenían moral, de alguna forma son personas que se rigen por eso, ¿no? También aquí sería importante, sin meternos en cuestión de la religión ni nada por el estilo, pero algo bien interesante, colega, que yo incluso lo asocié a lo que era mi estudio de la tesis, de lo que viene en la Biblia, ¿no? Y te lo voy a poner aquí, mira. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no fornicarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio ni mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás las cosas ajenas, ¿no? Éxodo 20, mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? ¿Por qué lo digo ahorita? Porque precisamente todo eso es en lo que va en contra o lo que irrumpe el psicópata, el sociópata y el narcisista, ¿no? Todo eso lo desechan, ¿sí? No está en su mente guiarse por este tipo de lo que conocemos como los mandamientos, ¿no? Entonces es bien interesante esa parte, yo por eso lo asocié a esto, ¿no? Para darnos cuenta, a lo mejor desde el punto de vista de las creencias religiosas, eh, cómo si vemos los mandamientos, bueno, una forma a lo mejor, vamos a ponerlo superficial de entender estas personalidades que van en contra precisamente de los mandamientos, ¿no? También, ajá, si nos vamos a este aspecto religioso, ¿no? Obviamente aquí lo vamos a abordar más desde el punto de vista psicológico, pero sí quería comentar esta parte. ¿Por qué, colega? Pues porque precisamente lo que acabas de comentar ahorita de esa historia, esa evolución de los distintos personajes que han estudiado todo esto, pues se han visto en complicaciones, ajá, no ha sido nada sencillo y hasta la fecha, todo eso que ellos pudieron aportar sigue generando que tengamos duda, ¿no? De la psicopatía, de la sociopatía, a lo mejor entre esas dos, ¿no? Porque si hablamos del narcisista, pues ya está establecido, como decíamos al principio, en el DCM, ¿no? En el Manual de los Desórdenes, Trastornos Mentales. Ahí está el trastorno narcisista de la personalidad o el trastorno de la personalidad narcisista, ¿no? Y los otros dos, la psicopatía y la sociopatía, englobados en el trastorno antisocial. Ajá. Entonces, pues es lo que yo ahorita podría abordar con respecto a lo que mencionaste, colega. Claro. Igual, si me lo permites, nada más ya para cerrar esta parte Ujú. de lo que estamos hablando de la película de Fragmentado, te hago notar a lo mejor las terapias que estaba utilizando un poquito la doctora Hess, que menciona aquí que era, eh, en este caso sería la terapia cognitivo-conductual. La doctora Hess ayuda a Kevin, a uno de los personajes, Ujú. al niño de 8 años. Ah, no es cierto, era el otro personaje, ¿no? Bueno, que era Kevin, creo que era el que era artista, ¿no? O algo así. A Ya no identificar recuerdo. y cambiar. Bueno, ya lo veremos, pero él Sí. ayuda a identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamientos negativos, ¿no? Ujú. Por ahí la terapia psicodinámica de la doctora Hess explora la infancia y las experiencias pasadas de Kevin para entender las causas de su trastorno. Recuerdo que Kevin era la personalidad más definida, o sea, digamos que era la persona original,
Ajá. Ah, Y ya ok. los Ujú, demás eran las otras personalidades. Ajá. Entonces, le ayuda a entender las causas de su trastorno con la psicodinámica y la terapia de aceptación y compromiso, que yo lo entiendo como que un poco como el humanismo, ¿no? Que era un poquito como entender por qué le pasan las cosas. Eh, la doctora Hess ayuda a Kevin a aceptar sus diferentes personalidades y encontrar formas de coexistir con ellas. ujú, Por ahí en la terapia de integración, la doctora Hess intenta ayudar a Kevin a integrar sus diferentes personalidades en una sola identidad coherente. Y nada más quiero hacer notar, por ejemplo, que tenían en la película, claro, con un aspecto de ficción y drama, ujú, tenía como que una frase con la que hacía regresar a la personalidad precisamente de Kevin, que era la personalidad original, donde decía, no recuerdo la frase, ¿verdad? Pero decía algo así como Kevin, Kevin, bla, 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 ¿no? O sea, como Kevin, Kevin, como tocando 3 veces, y tenía que ujú, tocarlo 3 veces y volvía Kevin, ajá, que según esto entiendo como que en la película 2 porque creo que hay un fragmento, me parecía como que ya había una, o no sé si en la última película lo vi, pero eh, hacía notar que era porque su mamá de Kevin eh, efectivamente cuando hacía eso o tocaba eso era porque quería que regresara a casa, alguna cosa así. La verdad ahorita estoy hablando a lo mejor un poquito en el recuerdo nada más, pero la doctora lo empezó a hacer que regresara con esos tocamientos, que regresara Kevin y no estuvieran todas las personalidades por ahí presentes, porque era muy común que acudiera a terapia, te digo, este cuate que era artista, ujú, o también por ahí uno que creo que también actuaba un poquito como psicótico, ¿no? Como psicópata. ujú. Y generalmente iba una señora, ¿no? Una señora que era bien ordenada, bien obsesiva, compulsiva, o que era según la que los cuidaba a las demás personalidades. Pero bueno, Ujú. nada más como que quería hacer notar esto. Y pues no sé si quieras ya en este tiempo que nos queda, colega, a lo mejor, creo que sería importante sería, a lo mejor por ahí las creencias que tiene la gente, ¿no? De la Sí, psicopatía. Si quieres ya lo dejamos para otros, podcasts, las definiciones ya en sí, sí. pero la gente, ¿qué pensará, colega? A lo mejor desde nuestro punto de vista, ¿qué pensará respecto a las psicópatas? ¿Qué pensará la gente respecto a las psicópatas, a los narcisistas, a lo mejor respecto a los sociópatas? Eh, Ujú, por ahí a lo mejor popularmente, a lo mejor se piensa que el psicópata es alguien que hace daño, ¿no? A lo mejor podría ser una de las características. Y del sociópata, pues a lo mejor se tiene una idea similar. Yo considero que a lo mejor están como esa confusión. Pero del narcisista, ¿qué se piensa? Se llega a pensar como que son personas que todo el tiempo están como que ensimismadas, en que son bellos, en que son guapos, o en el realzar, ¿no? Realzar sus características personales, sus logros, sus éxitos. No sé, ujú. sería como, no sé si me escuchas así, Sí, sería esa como que la característica del narcisista, ¿no? Que siempre sí, está hablando de él mismo, ¿no? ¿Qué le sí, podríamos agregar a porque eso? es ególatra, ¿no? Es egocéntrico y principalmente, mira, vamos a lo mejor a poner una característica que tiene el psicópata, que no tiene remordimiento, no tiene culpa y que se nace así, así nace, ¿no? Por esto que comentaba de la estructura neurológica, ¿sí? De algún mal funcionamiento o daño en lóbulos frontales, temporales y en la glándula pineal principalmente, ¿no? Que son, pues, digamos, áreas del cerebro que están muy, acorde a lo que sería la conciencia moral, a lo que son el seguimiento de reglas y límites, la empatía y todo eso, ¿no? El sociópata es muy parecido al psicópata, pero se va haciendo, se va formando, ¿no? No se puede decir que él nazca así. Traerá cierta carga genética, pero se va formando a partir de las experiencias negativas que ha vivido, disfuncionales en el sentido de agresividad, violencia y todo eso. Y él se va formando a partir de esto y suele ser más emocional. Él sí, ajá, el psicópata no tiene aparentemente emociones, ajá, el sociópata sí, y es muy impulsivo.
Ahora nos vamos con y de repente mencionan por ahí que pudiera sentir cierto grado de culpa, pero en automático se justifica y ya, ¿no? Le elimina rápido, ¿no? No es algo que se le quede ahí mucho tiempo, ¿no? Y el narcisista tiene esta parte, ajá, que sí es ególatra, sí necesita o tiene esa necesidad de ser reconocido por los demás, ¿sí? A lo mejor no necesariamente amado por los demás, porque tampoco el amor es algo que le interese mucho. Les interesa a los tres siempre y cuando puedan sacar provecho de eso. Ajá, solo así les interesará. Y el narcisista, pues normalmente si lo hablamos como cómo lo ve la gente, ahorita se maneja mucho que el narcisista es esa persona que manipula, que miente, que controla a la mujer, con lo que empezaste, colega, ¿no? Esa parte feminista, ¿no? De que la mujer suele ser víctima del narcisista. Ajá. Y sí es cierto, ¿no? En gran medida sí es cierto, pero no nada más el hombre es narcisista, psicópata o sociópata, también las hay mujeres. En menor cantidad, ajá, sí se maneja incluso hasta una estadística y la verdad luego yo ignoro cómo sacarán esas estadísticas, ¿no? Pero bueno, supongo que hay alguien que se lleva toda su vida en sacar ese tipo de estadísticas, ¿no? Bueno, se maneja que puede haber hasta de un 70 a un 80% de psicópatas o sociópatas o narcisistas, hombres, ajá, y el otro 20 o 30% pueden ser mujeres, ¿sí? Entonces sí hay una diferencia Pero, notable y considerable y por eso pero, también se asocia más al hombre. Escucho. ajá, es que hago notar que este 80% que el que hablas es dentro de lo que mencionan que hay un 1% de psicópatas, ¿no? O sea, también En no hay que general. alertar a toda la gente. No, no, no. En general, Ajá. en todo el mundo, se menciona que hay un 1% de psicópatas, Hasta un pero 3, dentro de ese según. 1%, Ajá. ajá, dentro de ese 1% o 3%, el 80% son hombres y el otro 20% pudieran ser mujeres. Quiero aclarar Sí, ese punto porque si sí, no, pues sí, no, no. estaríamos rodeados de psicópatas, Sí, ¿no? no, Tú y yo no, no. tendríamos esa posibilidad de serlo, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, mira, vamos a verlo así en números, ¿no? Somos 8.000 millones de seres humanos, ¿no? Y de esos 8.000 millones de seres humanos es el 1%, ajá, que suelen estar ahí entre estas personalidades, el 1 o el 3% se maneja. Y te digo, algunos dicen que hasta el 15% en el caso de los narcisistas, los sociópatas, ¿no? Pero sí es bien interesante, allá agarrando este tema, colega, que de ese 1%, vamos a ponerlo así en números más bajos para no complicarnos con matemáticas y todo eso, ¿no? Vamos a poner que de 100 personas que hay en el mundo, un decir, ajá, una es psicópata, ajá, vamos a ponerlo así, ¿no? Y ese psicópata sí puede tener acceso, o ese sociópata, no sé, sí puede tener acceso a tener puestos de poder, ¿sí? Y controlar a los otros 99, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta esto, colega, porque sí, ese 80% al que yo me refiero es de la población de psicópatas que hay en el mundo, que representarían, como bien dices, ese Sí, 1 o ese 3% de la población total. Ajá. Bueno, vamos a claro. poner que hay 100 psicópatas en el mundo, de 1 millón de personas hay 100 psicópatas, ¿no? Bueno, de esos 100 psicópatas, 80 son hombres y 20 mujeres, ¿no? Sí, es importante aclarar el punto y no pensar que Sí, hay sí. Lo que sí, Ajá, por ejemplo, que rasgos psicopáticos, ahí mencionaban algunos documentales que rasgos psicopáticos sí puede ser que un 20% de la población los los presente, puede pero tener o esto no los más, hace no, psicópatas. Ajá, exacto. así es. Solamente los hace tener ciertos rasgos, ¿no? Y que ahí a lo mejor yo presiento que con esto que decíamos que qué pensará la gente de estas personas, Ujú. siento que dentro de esos rasgos psicopáticos, de ese 20%, es donde mencionan que pudieran estar los psicópatas integrados, pero si te das cuenta ya no serían psicópatas, No, ya serían rasgos psicopáticos, sí, que serían los que se integran a la sociedad. sí, Ujú. pero aquí la parte importante de este término es que
al decir integrados es que tienen la capacidad de moverse dentro de la normalidad, ajá, y no ser identificados. También ese es un punto importante de esto, ¿no? Son integrados no porque no sean tan dañinos, sino porque saben moverse muy bien y disimular lo que son, ¿sí? También ese concepto va enfocado a ese punto y sí hay que tenerlo en cuenta porque precisamente es ahí donde comentábamos hace unos momentos, hace un rato, que se puedan identificar, ¿no? Para que las personas digan, ah, caray, pues mi vecino es así, o el jefe, o mi compañero de trabajo, o de la escuela, o la persona que trabaja en el mercado, ¿no? O, peor aún, mi papá, mi pareja, mi hijo, es así, ¿no? Es bien delicado este punto, ajá, pero pues hay que saber identificar. Incluso hay autores que se promueven así, como activistas antipsicopatía, antisociopatía, antinarcisista. ¿Por qué? Porque ese es su objetivo principal, darlos a conocer y que sepas, mira, que tienes como presidente en tal país es un sociópata o es un psicópata, es un narcisista y por eso trae al país como lo tiene, ¿no? O Hitler, por ejemplo, ¿no? Ahí podríamos mencionar varios personajes de la historia, ¿no? Donde se englobarían, pero bueno, sí es importante aclarar Que, que estos esto me puntos. suena, me suena un poquito como que al rol que jugaba Stan Lee con Spider-Man, ¿no? O en su defecto ¿cómo se llamaba? El personaje que estaba en el periódico, ¿no? El periodista que siempre quería estar descubriendo a Spider-Man, ¿no? Ah, sí, Entonces, el como que dueño ese del, personaje, bueno, creo era el dueño, no sí, sé qué, sí, no, ¿cómo se llama? y El jefe ese de, personaje de- jugaba ese rol, el jefe de ese Peter rol Parker, de ¿no? descubrirlo, que siempre quería como que le tomaran fotos, que siempre quería como que lo agarraran sin la máscara, ¿no? Pero también es cierto, colega, ahorita ya que estamos metiéndonos pues en esta creencia popular, que me parece que ya hablar de trastorno y de ser de la parte de estar integrado, creo que esos dos conceptos chocan. Ajá. Ujú, Porque entonces hablaríamos, sí, sí, si bien es cierto que por ejemplo los psicóticos, hace rato hablábamos, los psicóticos con pastillas pueden ser funcionales, algunos psicóticos, algunos esquizofrénicos pueden ser funcionales con pastillas y trabajar, ¿no? Y convivir con las personas. ujú, Eh, Ciertamente para un psicópata, ajá, no hay, no hay medicinas porque como tal no se le considera un trastorno. Ajá. Para un narcisista se podría decir que sí, porque ahí está el trastorno determinado. ujú, Pero estamos hablando de un trastorno, de un narcisista definido totalmente. ujú, Con rasgos narcisistas, pues definitivamente no, porque si está integrado, no se le está tratando como trastornado. ujú. Ajá. Entonces Sí, no se le podría dar medicamento. Entonces digamos que está medio confusa esa definición de sí, integrado, porque si está integrado no tiene trastorno, y si es alguien que tenía trastorno y se le está medicando para que esté integrado, entonces ya estaríamos hablando de una persona enferma, ¿no? Pero ujú, entonces acá, una persona enferma, pues enferma mentalmente, pues no podría estar en la sociedad, ¿no? Tendría que estar como en un psiquiátrico, ujú, ¿no? Eh, y creo que aquí me gustaría ya nada más meter el tema de una característica, y eso lo dejamos para quien le interese en el siguiente programa, pero una característica de tanto narcisista como el psicópata, que se menciona mucho, es que son encantadores. Entonces, suenan, esa suenan. característica, esta característica de repente hace que no te des cuenta que estás tratando con uno. Entonces, por ahí lo dejamos rebotando, colega, pero Sí, creo que todavía ni siquiera nos hemos metido al tema, ¿no? sí, no, porque sí, esa parte es importante, son carismáticos, ¿sí? Y saben presentarse así, ¿no? Por eso yo te decía hace ratito que es muy difícil contemplar una terapia con ellos porque pues prácticamente
No me atrevo a decir que en su totalidad, pero casi en su totalidad, más bien les vamos a estar proporcionando herramientas para que afinen sus métodos, de manipular, de conseguir sus objetivos, Por eso este es un punto bien de mucho debate, colega, porque hay quienes dicen que sí, que hay que tratarlos y que son seres humanos, y pues eso nadie lo duda, que sean seres humanos, pero de eso a tratarlos porque vayan a mejorar, Mejor. o vayan a entender que están haciendo mal, no. En el psicópata yo descartaría totalmente el tratamiento. No, aquí cabe mencionar que sí se les da tratamiento, pero no para corregir o curar la psicopatía, no, sino se les da tratamiento porque a su vez padecen otros tipos de trastornos mentales o pueden padecerlos, no necesariamente. Agresión. Sí, por ejemplo, la ansiedad, la agresión, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, ese tipo, ¿no? O el limítrofe, por ejemplo, que el limítrofe ya es un trastorno de personalidad, por eso al principio hacíamos hincapié, ¿no? Que hay que diferenciar entre trastornos mentales, el psicópata, el sociópata y el narcisista, no caben en estas dimensiones, ¿no? En estas clasificaciones de trastornos mentales. Ellos están en los trastornos de personalidad y algunos trastornos de personalidad se les da ciertos medicamentos, pero para controlar ciertos rasgos u otros trastornos mentales, no para corregir la sociopatía, la psicopatía o el narcisismo de esta persona, ¿no? Qué bueno fuera que hubiera medicamento para eso. No lo hay, Así como tampoco creo yo, desde mi experiencia, tampoco hay una terapia, o psicoterapia para este tipo de personalidades porque difícilmente van a cambiar, ¿sí? Yo te digo, de plano al que descarto es al psicópata, ese no, para nada. Tal vez hay un poquito de luz en la terapia con el sociópata o el narcisista, porque ellos se formaron, no nacieron, se formaron, entonces ahí puede uno hacer un poco, no mucho, desde mi perspectiva, ¿sí? Tal vez hay alguien que diga, no, sí hay mucho y yo los he tratado y ya han mejorado y ya están ahí. Y la otra, colega, esto que dices de integrado, hay que saber cómo manejar esto porque es muy, como diría Einstein, ¿no? Muy relativo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros en nuestra colonia vemos a una persona golpear a otra salvajemente, no es algo normal. No, pues, yo salgo y el vecino está casi matando al otro. Y es normal, no, no es, afortunadamente todavía no. Sin embargo, eso se ve en una cárcel y ahí sí es normal, ¿sí? Ahí lo normal es estarte cuidando y saber que le vas a dar la golpiza a ese porque si no te la da a ti, o incluso matar a aquel porque si no él te mata a ti. Eso es normal en un centro penitenciario y más de esos centros penitenciarios donde están las personas más riesgosas, más violentas, más criminales, ¿sí? Sí, porque también aquí hay que diferenciar entre criminal y delincuente, tampoco son lo mismo, ¿no? Pero bueno, el asunto sería ese, y lo mismo pasa con esto, colega. Integrado no significa una persona que ya está mejor y por eso se dice que está integrado, ¿no? Porque ya está la sociopatía o el narcisismo o la psicopatía ya se están corrigiendo. No, son personas que supieron integrarse ahí, mezclarse y disimular lo que son para obtener sus objetivos. Y aquí es donde mencionas esta parte del narcisista. El narcisista normalmente necesita gente, de la cual vivir porque es un parásito, vamos a ponerlo así, ¿sí? Suele ser un parásito de alguien más o de otras personas, no nada más de una, pueden ser de 10, 20, las que se crucen en su camino. Suele serlo así. El sociópata suele agredir a la sociedad de distintas maneras, desde un asalto, un robo, hasta un fraude, ¿no? Donde no daña a la persona físicamente hablando, pero sí le quita pues su dinero o alguna pertenencia, ¿no? Pero suelen ser impulsivos, suelen manejarse emocionalmente. Y el psicópata, ¿no? El psicópata se plantea objetivos y puede ser muy minucioso, puede ser una persona que puede irse con toda la calma del mundo, ir planeando paso por paso,
y no sentir remordimiento ni culpa alguna, ¿sí? Eso es lo que los va caracterizando. Ya iremos entrando, como dices, más a fondo en podcasts posteriores, pero digamos que aquí para ir entendiendo esta situación, pues ahí está todo lo que puede dar este podcast en cuanto a temáticas de psicópatas, de sociópatas, de narcisistas, colega. Sí, y pues nada menos, pues ya estamos llegando a la finalización. Sin embargo, pues agradecer este tema de psicópata narcisista integrado, más, porque al final de cuentas ya vimos que hay muchos otros trastornos asociados. Nada más igual definir que estamos en el podcast Perspectivas Psicológicas. Les recuerdo también mis redes sociales, estoy como Psicomar Susano en casi todas las redes sociales, en Facebook, en TikTok, por ahí también en YouTube, donde pueden ver precisamente la repetición, y en Instagram, ¿no? Ahí también pueden ver los en vivos, que generalmente los tenemos a las 2, ¿verdad? No es así como que tan, tan rígido, porque hemos podido tener algunos podcasts en diferentes horarios de acuerdo a nuestras posibilidades, pero generalmente sí nos hemos como que visto perdón, a las 3 de la tarde, ¿verdad? Nos A vemos a las las 3, 3 los y sábados ya a de ahí las como, 3. sí, porque de hecho yo lo puse que a las 2, pero no, a las 3 nos vemos y ya de ahí como que de 3 a 5, ¿no? Que generalmente damos estos Ujú. envíos por si alguien quiere participar. Por ahí hice un póster de esta dinámica, de esta plática. Pues antes los hacía, pero la verdad es que me pasaba mucho, colega, que cuando hacía estos pósters me quedaban mal. Entonces, contigo los Ujú. hice porque digo, ya generalmente lo hicimos como un hábito, y generalmente nos vemos aunque no lo hayamos acordado o algo, que ahí estamos a las 3 como que Ya mandándonos sabemos. mensajes, ¿no? De repente Pero, nos pero en el atrasamos pasado un sí. poquito. Ujú. Hay 3:15 Sí, por ahí, pero en ¿no? el pasado sí me llegó a pasar con personas que invitaba y de repente no acudían. Entonces dije, no, pues para qué hago los pósters, mejor hago el programa y ya después lo edito, ya teniéndolo, pues ya lo subo a YouTube, ¿no? Mm. Pero bueno, colega, entonces, ¿cuáles serían tus redes sociales igual? Y bueno, si quieres hacer algún comentario final. Ok, bueno, el comentario final con respecto a esta temática, colega, es que nuestra intención es dar información, manejar conceptos, acercar la psicología y todo lo que tenga que ver con ella al público en general, ¿no? Esa es nuestra intención, poder compartir y que le pueda servir a las personas. Entonces, esta temática, digamos, va a ser no va a ser la excepción, sino al contrario, es donde más énfasis vamos a hacer también que puedan reconocer este tipo de personalidades y que les pueda ayudar a lo mejor a tomar alguna decisión que los pueda sacar de ese contexto de riesgo en el que se encuentran pues las víctimas, ajá, hay que decirlo así, ¿sí? Y estoy en redes sociales, colega, como Psicología del Alma, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter X. Ahí estamos como Psicología del Alma. Yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, y me pueden contactar directamente al WhatsApp en el 55 14 93 95 80. Con gusto estamos ahí, colega. Y nuevamente agradecer, ¿no? Estos podcasts que son bien interesantes, compartir experiencias, conocimiento, colega, pues es un gusto estar aquí contigo y pues el like, ¿no? Que nos compartan, todo eso, pedirles de favor a quienes nos ven, ¿no? Para que podamos llegar a más personas y pues este contenido no se quede nada más entre nosotros, unos cuantos, sino que le llegue a más gente, ¿no? Y pues en algún momento puede Claro. llegarle a alguien que le abra un poco el camino, le dé un poco de luz ahí en lo que esté viviendo, ¿no, colega? Así es, y pues desde luego nos sirve a nosotros también para actualizarnos en temáticas y para expandir pues este aprendizaje, ¿no? Sí. Entonces nos vemos, este fue el podcast Perspectivas Psicológicas y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.